Pensar en responder al constante cuestionamiento que quedó en la mente de miles de compatriotas. ¿Qué pasó en Curuguatí? Tiene una respuesta casi imposible de expresar sin analizar detenidamente la infinidad de factores que devinieron en este conflicto. La mala distribución de las riquezas del país, en donde un pequeño porcentaje de paraguayos tiene la administración hegemónica de casi la totalidad de los recursos económicos, sin pensar en las consecuencias sociales de esta situación, es uno de los principales. Este contexto se transforma en un elemento clave para que con extrema facilidad se pueda encender la mecha de la violencia, cuando se empuja a campesinos a subsistir en condiciones de privación de elementos mínimos para su desarrollo. Estos mismos campesinos, sobreviviendo sin oportunidades de crecimiento, en muchas ocasiones son fáciles víctimas de líderes oportunistas que llevan al límite situaciones que de por sí ya son insostenibles. Si a esta coyuntura social le agregamos la permeabilidad absoluta de los órganos de la justicia paraguaya y la voracidad inescrupulosa de los grupos partidarios, el poder de las mafias económicas que operan en el país, tenemos un claro panorama de la realidad en la que millones de paraguayos deben afrontar su día a día. Una sociedad en donde la pobreza está presente en cada rincón, en donde la ausencia del Estado se erige como el principal factor común para la inmensa mayoría, en donde la falta de oportunidades para el desarrollo personal y profesional, sin salud, educación ni empleo, lógica consecuencia de la constante actuación negligente de las élites políticas y los grupos de poder, que estalla un conflicto como el que cegó la vida a 17 paraguayos el 15 de junio de 2012 en Marinacue, no puede sorprender a nadie. Los campesinos clamaron su verdad y expresaron su vivencia de lo que fue aquella negra jornada para la sociedad paraguaya. También los familiares de policías caídos y heridos en la refriega expresaron sus verdades. Contaron la manera en la que afrontaron esta tristísima mañana de aquel viernes 15 en Curuguatí. Miguel Anoni era jefe de orden y seguridad de la zona. Había llegado a Curuguatí poco más de un mes antes de que estallara el conflicto. Desde el inicio, su actividad apuntó a tener especial atención a lo que sucedía en Marinacue, ya que la ocupación de campesinos era una realidad que llevaba un tiempo en la zona. Anoni estuvo a cargo de resguardar el perímetro de la propiedad que fue intervenida. Según explica, la orden no era de desalojar a los campesinos, sino verificar la posesión y uso de armas para ser requisadas. A pocos segundos de iniciado el conflicto, fue herido con 9 balazos que casi le costaron la vida. Su chaleco antibalas y la rápida intervención de los equipos de salud le dieron una segunda chance de vida. ¿Cómo recuerda aquella jornada? Bueno, si pudiera no quisiera recordar porque no es bueno para, personalmente para mí, no es bueno para las familias que perdieron a sus padres, a sus hijos, esposos. No es bueno por las consecuencias que tenemos los que salimos heridos, ya sea de parte de la policía, ya sea de parte de los campesinos. Porque en este hecho nadie ganó, todos perdimos. Nadie ganó. ¡Policía, Dios! Entonces, personalmente, yo ni siquiera recordar, y si pudiera y hubiera un borrador mágico en donde a mí me borren la memoria desde hágase cargo, a su cargo Anoni, hasta que me estén sacando en una patrullera no sabiendo si voy a llegar al hospital. No es grato, entonces uno quiere borrar. Vamos a darle tu derecho. Cuidado, que no se pasa, cuidado. Igual a mí me mejor. Así que no caputi. Bueno, podemos utilizar la patrulla para nada. Anoni, a tu cargo. A tu cargo. Éxito. Ahora, diálogo en el momento en que Lovera llegó a hablar con el grupo de gente que estaba delante, no transcurrieron 10 segundos, 15, quizás a lo sumo, y ya empezaron los disparos, con la ondita que dice Rubén Villalobos.
ellos no pueden decir que no nos estaban esperando, puesto que también habrán visto las tablas con clavos que ellos dejaron en el camino desde casi 800 metros más o menos antes de llegar al lugar. Entonces sí nos estaban esperando los cazabobos que se decomisaron en los yuyales. Sí nos estaban esperando. El disparo partió de ellos. Porque si en realidad nosotros hubiéramos ido para un combate, no íbamos a estar avanzando en la formación que avanzábamos. Porque nosotros avanzamos en 2 hileras, que es posición de marcha, no es de combate. Yo no he visto personalmente que hayan estado entrenándose, pero sí recibimos informaciones de gente que estaban adentro de que sí habían personas entrenándole para un supuesto combate. No puedo yo nombrar a EPP ni acusar a ellos, no puedo, no tengo pruebas. La versión señalada por campesinos apunta que la muerte de policías pudiera deberse al fuego amigo proveniente de los helicópteros. Anoni desmiente estas afirmaciones explicando el operativo policial. Ni el helicóptero ni los que íbamos en tierra fuimos como para pelear. Ese tipo de helicóptero no se puede, o sea, al menos ese helicóptero no estuvo artillado. Creo que ni el personal piloto tenía su pistola. Los campesinos tenían lo que ellos denominan armas de caza, sus escopetas, ya sea de fabricación en serie o las caseras que tienen su utilidad. Tenían lo que yo pude divisar en aquella oportunidad en que hablé con Rubén Villalba, tenían armas tipo Winchester que tienen un buen alcance. Los grupos tácticos tenían su Galil, de los cuales 6 murieron en ese disparo, todo así como le dije, con la punta hacia abajo, que no era signo de pelea ni para enfrentarse, y el resto teníamos pistolas o revólver. Se cargó, las escopetas se cargaron con balines de goma. Si ellos cambiaron su proyectil, ya fue durante en un primer momento una cacería y después combate, ya después de empezar los disparos, porque un balín de goma no es para entrar en combate, no es táctico, es persuasivo. La confusión empezó después de los disparos, no antes. Y si el disparo hubiera provenido de algún personal de la policía, entonces tenía que haber provenido detrás mío. El disparo yo escuché enfrente. No hubo confusión ahí. ¿Quién quiere matarle a su compañero que probablemente le pueda defender después? La confusión vino después de los disparos. Ahora, el personal policial que falleció fueron 6. ¿De hacia dónde tienen las heridas? ¿Tiene de hacia atrás? Y eran los 6 del grupo del que estábamos enfrente, y enfrente estábamos creo que 8. Y los 6 tienen impactos de hacia adelante. Entonces, ¿de dónde viene la bala? Se tiene que estudiar la trayectoria de las balas a través de las heridas de las víctimas. Para Anoni, la herida sigue abierta. El dolor está vivo luego de la masacre de Marinacol. ¡Ambulancia! ¡Ambulancia! Hay mucha desazón después de ese 15 de junio. Uno siente en el alma y quedan secuelas. Quedan secuelas psicológicas y quedan secuelas en el cuerpo.
Yo recibí en total 9 impactos, de los cuales tengo 6 heridas y 3 que quedaron por el chaleco que estaba teniendo. Y ahí está otra mentira. Muchos dijeron que yo no tenía chaleco. Si no tenía chaleco, quizá este reportaje le estuvieran haciendo a otra persona. Las autopsias realizadas por el equipo médico forense derivaron en resultados que para el médico legista Pablo Lemir son claros acerca de lo ocurrido aquella mañana del 15 de junio en Marinacó. Los oficiales de policía tenían en su mayoría impactos de proyectil de munición múltiple, es decir, escopeta. En uno de los casos pudimos extraer un proyectil de munición simple, de un proyectil de arma corta probablemente. Y la mayoría de los impactos que presentaban los oficiales de policía eran de una trayectoria descendente, es decir, de arriba hacia abajo. Y en el caso de los civiles, los campesinos tenían distintos tipos de municiones, como ya era de esperarse al ser heridos por la gente de la policía, de distintos calibres. Y la mayoría de los impactos que sufrieron ellos eran de una trayectoria ascendente, es decir, de abajo hacia arriba, aun cuando también había algunas de trayectorias, digamos, relativamente horizontales. No encontramos nosotros elementos que puedan decirnos con una claridad así meridiana del 100% de que sean una ejecución. Elementos que podrían establecer una ejecución serían, uno, que la persona esté inmovilizada, es decir, por ejemplo, esposado o lo que sea, que no pueda tener elementos para defenderse. En ningún caso vimos rastros de inmovilización. Dos, que los disparos sean de una distancia a quemarropa o una distancia con el arma directamente apoyada por el cuerpo. Es decir, lo que le llamamos nosotros a boca de mina o a boca de jarro, ¿verdad? En ninguno de esos casos vimos ninguno de estos dos elementos, ni disparos a quemarropa ni a boca de jarro. Esos serían, y los disparos de ajusticiamiento habitualmente impactan sobre todo la región de la nuca o partes así de la cabeza, que si el arma está apoyada directamente, producen un tipo de lesión que nosotros conocemos, una boca de mina de Hoffman, que es como una lesión estrellada. Tampoco vimos eso. O sea, en principio no hay elementos para hablar de ajusticiamiento. Acerca de la hipótesis de que la muerte de policías y campesinos pudiera deberse a disparos desde el helicóptero, el doctor Lemir asegura que las posibilidades son mínimas. Los ángulos de disparo de los policías, que son los que tienen heridas de arriba hacia abajo, si bien podrían ser desde un helicóptero, es poco probable, porque para empezar el ángulo no es tan cerrado. Son ángulos más bien de 45 grados, etcétera, que se justifican plenamente con la posición que tenían los civiles. Eso por un lado. Por otro lado, los helicópteros nuestros no son artillados. El tipo de heridas que tenían los policías son heridas mayormente de escopeta, que tampoco se presta mucho a ser utilizada una escopeta desde una aeronave, y menos todavía a tener puntería. Y para eso se presupondría que tendría que haber un tirador en un helicóptero unido a una escopeta con la puerta abierta del helicóptero. Y eso, ¿por qué normalmente los helicópteros utilizan armamento tipo fusiles o ametralladoras? Justamente por la dificultad que implica apuntar a un arma de un calibre bajo o de un calibre como escopeta desde un helicóptero, ¿verdad? No cierra, o sea, hay una serie de cosas que no cierran,
Y si vemos otra vez las fotografías del helicóptero que fue utilizado durante ese procedimiento, las puertas estaban cerradas y eran helicópteros no artillados. O sea, es muy improbable. No tengo ningún elemento lo que me haga ni siquiera pensar en eso. Las conclusiones desde la medicina legal forense para el doctor Pablo Lemir son claras. En los expedientes constan las autopsias de los 17 fallecidos, elementos válidos para extraer conclusiones en el caso de la masacre en Marinacue. No se dejó de analizar ningún caso. Por lo menos desde medicina legal, por igual, se han analizado los casos de los civiles como de los policías. Lo que sí puedo decirte es que hay campesinos que reciben impacto de más de un tipo de arma, lo cual implica más de un tipo de tirador, o sea, más de un tirador. Y al tener más de un tirador pueden haber distancias diferentes. O sea, lo lógico, de hecho, es que tengan distancias diferentes. O sea, eso sí se vio. Y recuerdo plenamente que hay algunos que tienen disparos de escopeta y de otro tipo de arma al mismo tiempo, ¿verdad? Y que se han extraído las muestras. Porque ya eso fue como dirían los que saben hablar, una refriega. Entonces ahí de repente dos tiradores le apuntan a la misma persona y no se están comunicando ellos, yo le voy a disparar a fulano, yo le voy a disparar a mengano. Es natural lo que se encontró. O sea, eso es normal. O sea, ya no, cuando se produce el inicio de un enfrentamiento armado, ya no hay disparos de tratar a las piernas ni nada por el estilo. Ya es un enfrentamiento armado. Y es normal encontrar ese tipo de múltiples heridas, algunos con 15 impactos, otros con 10 impactos, otros con 7 impactos. Ya no, eso es noral dentro de un enfrentamiento. Los impactos de los policías estaban ubicados mayormente en cabeza, en cuello, en tórax y en algunos casos en los miembros. Esa es la mayor cantidad de los impactos de los policías. Y los campesinos en miembro inferior, en el tórax, en abdomen, fundamentalmente. Había algunos disparos laterales. Laterales, sí, yo recuerdo que había algunos disparos laterales. Y algunos también, pocos, pero algunos en la región de la espalda. El fuego amistoso, que es la forma en que se le llama a eso, puede existir en una contienda y eso es indiscutible. Yo, por lo menos por lo que he visto de los cuerpos, lo que yo digo es que los policías cayeron en una emboscada por la dirección de los disparos. La mayoría de ellos reciben disparos de arriba para abajo y están ubicados mayormente en abanico. Un abanico que se abre en el sentido de derecha a izquierda e izquierda a derecha y de frente, obviamente. Un abanico. Esa es la presunción de mí que me hace presuponer que están en una emboscada. Como que caen y le rodean en un abanico. O sea, por las características de los impactos mayormente. Las armas que se usaron en Curubatú por parte de los campesinos son de uso corriente de la gente del campo. Tanto armas cortas como escopetas. Son de uso corriente. Por lo menos las que pudimos objetivar nosotros en las heridas de los policías. Mi respuesta sería de que hubo un enfrentamiento armado entre civiles y policías, que los policías cayeron en una emboscada, como ya mencioné hace un ratito, que recibieron impactos, los cuales en algunos casos causó la muerte, que respondieron a esos disparos y los cuales llevó, obviamente, por la formación y entrenamiento que tienen los policías, a un número mayor de muertos que el que causaron los civiles. O sea, esa sería mi construcción hipotética y está avalada por las fotos de la escena, por lo que vimos en los cuerpos, etc. O sea, no es normal que existan clavos en una ruta que tendría que estar de acceso libre. Y eso se hace solamente cuando se quiere que la gente entre caminando y no en vehículos. Y no es normal que estén personas armadas en una posición superior a la de la gente que está viniendo, salvo que quieran emboscar a alguien.
María Estela Mesa, viuda de Lovera, no creyó el llamado que recibió el 15 de junio mientras estaba dando clases como un día normal en su vida como docente, en el que le señalaban que Erben, su esposo, con quien formó una familia hace 13 años y padre de sus hijos, había tenido un accidente. Y yo le dije a la persona que me llamó, no, que va a tener accidente si él está en Curuguatí, está haciendo un desalojo. Pues yo primero accidente de tránsito. Yo sabía que él no estaba manejando ni nada. Y me tranquilicé, pero después pues, me volvieron a llamar que hubo un enfrentamiento. Pero ni aún, jamás yo me esperé que un simple desalojo iba a terminar de esa manera. Porque yo sé cómo él actúa, cómo él trabaja, que siempre trata de apaciguar y de conseguir a las buenas con la gente que salgan de donde están y termina todo tranquilo, todos felices. María Estela siempre fue consciente de las dificultades que trae aparejada la vida al lado de un efectivo policial. No es que uno se acostumbra a ese peligro, es que parece que con los años ya uno trata de concientizarse de la labor que él está haciendo. Entonces, porque él mismo decía, ¿verdad? Que en cualquier momento que él puede terminar en su trabajo. Mismo él decía, yo tengo que morir parado. Y parece que todo eso a mí también ya me trabajaba, ¿verdad? Pero nunca tampoco me puse a detener a pensar que él se iba a la mañana y que a lo mejor ya no viene. A pesar de ser consciente de los peligros que trae aparejada la vida de un uniformado y conociendo que la rutina eran las intervenciones en asentamientos campesinos, María Estela notó que en la noche antes del 15 de junio, Erben estaba raro, estaba algo distinto. La verdad que yo le sentí a él diferente a otras intervenciones. Yo trataba de tranquilizarle con decirle que era un desalojo más. Y la verdad que yo no entendía su actitud porque no era la primera vez que él iba a hacer. Yo pensé, justo ese fin de semana iba a ser Día del Padre y él ese jueves ya tenía que estar acá en Asunción porque era su día libre. Y le ordenaron a que se quede para hacer ese trabajo. Yo pensé que nada más que por todo eso, que él estaba así. Pero la verdad él no estaba muy tranquilo, estaba preocupado, cosa que no suele ser en él para hacer este tipo de trabajo. María Estela enfáticamente desmiente las versiones que señalaron los campesinos ocupantes de Marinacue, en donde acusaron al comisario Erben Lovera de iniciar las hostilidades. Yo puedo decir y voy a afirmar siempre y voy a desmentir eso que dicen los campesinos, que él ordenó a que disparen primero. Jamás, no porque él no está para defenderse, no puede decir yo no hice. Y no puedo decir que no, jamás él va a hacer eso. En ninguna intervención que él hizo tuvo problema, ni tampoco nunca él ordenó que se lleve armas de fuego. Siempre llevaban balines, nada más. Ustedes que siempre cubren estos tipos de desalojo o manifestación siempre ven que siempre llevan balines de goma. Y él eso hacía, ¿no? Él fue una persona muy humana. Puede preguntarle a los personales con quien él trabajó en todos esos años y él siempre estaba de parte de los humildes, de los más humildes. Después de perder a su compañero de vida, María Estela tiene una respuesta contundente a la pregunta ¿qué pasó en Curuguatí? Lo único que yo te puedo decir es que
Para mí lo que pasó en Curuguatú es que ahí le mataron a mi esposo, al papá de mis hijos. Puedo decir que fue un excelente personal policial, un excelente esposo, un excelente papá, que tenía mucho futuro, tenía carrera, tuvo mucha formación, se preparó y que ese día le mataron. Lo único ahora que yo digo, ¿verdad?, que se investigue bien, que llegue bien a un fin que nos convenza a todos de la causa, de quiénes fueron, no que se esté manipulando, ¿verdad? Porque yo les entiendo a estos campesinos que perdieron también su familiar. Y nosotros, todas las esposas, los hijos de los policías, a mí me dolió mucho en estos días ver en la televisión que hicieron muñecos de los 11 campesinos que murieron. ¿Y el cuerpo de los policías dónde está? ¿Quién a ellos les mató? Tampoco me van a hacer creer de que entre los propios policías se mataron, porque inclusive yo escuché versiones de eso, ¿verdad?, que entre los policías se mataron. Y no voy a aceptar yo eso, y ellos también tienen que ponerse un poquitito en nuestro lugar, porque los policías también eran personas humanas, eran simples trabajadores, son paraguayos que tienen familia, esposa, hijos, mamá, papá, hermanos, tienen una familia. No es que porque tiene un uniforme ya es un robot y que no tiene alma. Acerca del punto polémico alrededor del cual gira todas las dudas en este caso, que es la propiedad de Marinacue, el doctor Víctor Peña Gamba, representante de la familia Riquelme, explicó la perspectiva de la empresa Campos Morumbi sobre el asunto. Campos Morumbi son un grupo de títulos, entre ellos una mayor de 50.000 hectáreas, en donde 31.000 hectáreas de esas corresponden, digamos, a una reserva natural privada. Más, existen 8.100 hectáreas de humedales. En ese lugar se forma lo que se llama el nacimiento del río Acaraí. Es la cuenca alta del río Acaraí. Y por otro lado, digamos, Marinacue estaría pegado al frente de esa propiedad de 50.000 hectáreas, que sería esta, ¿verdad?, en la cabeza misma. Para llegar a la ruta, digamos, tenemos 3 o 4 kilómetros en donde hay otra vez dos fincas. La finca número 72, que es en donde realmente ocurrieron los hechos trágicos que todos estamos lamentando, ¿verdad?, en donde se ven esas escenas de personas que están con los fusiles, con los rifles o armas apostadas, y en donde luego se dispara a los policías. Esa es la finca número 72. Y fue adquirida en forma legal, y yo tengo los títulos y le voy a recibir en este momento ese título y le voy a entregar a usted, ¿verdad? La propiedad que reclaman ellos es una propiedad de 1.748 hectáreas, que nosotros, digamos, la obtuvimos a través de una sentencia judicial con fines ambientales, es decir, no era para quedarnos nosotros, porque esa propiedad tiene 1.000 hectáreas de bosques y también tiene nacientes de arroyos. Ahí están el arroyo Iberá y el arroyo Morotí. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer es generar una reserva privada que se llama Arroyo Iberá y unir a la reserva Morumbi. No utilizar, los fines son de conservación, no se puede tocar esa tierra, ¿verdad? Y de acuerdo a la legislación nacional, digamos, la ley de forestación 0, y también a los estatutos, al estatuto agrario, directamente áreas boscosas no pueden ser destinadas a la reforma agraria. Es decir, las autoridades del INDER vinieron
acicateando en los campesinos la posibilidad de ingresar a un área que supuestamente iba a ser para la reforma agraria, cuando que la ley ya le da un destino, sea de Juan Pérez, de Dionisio González o del Estado, el lugar no puede ser destinado a la reforma agraria, es decir, solamente puede ser dada para fines de conservación. Fue inconscientemente en el sentido de que se fueron comprando más propiedades y finalmente Marina Cue quedó a 4 kilómetros dentro de la propiedad. Es como tener una casa en donde Marina Cue sería, digamos, la sala, por decir así. Es decir, la entrada sería la finca 72 y la finca 385, digamos, el hall, etcétera, etcétera. Y entonces, para pasar al resto de la propiedad de tu casa, tenés que pasar necesariamente por Marina Cue, y ese es el problema. O sea que quedaba como una especie, digamos, de propiedad encerrada dentro de una propiedad más grande. Entonces lo que nosotros quisimos hacer es sencillamente nunca quedarnos con la propiedad, sino que destinar a fines de preservación. Inclusive le dijimos al Estado, ya que nos han dicho, no, esa propiedad, la Industrial Paraguaya pensaba donarnos a nosotros. Bueno, nosotros nos dimos por enterados y le dijimos, señores, no tenemos, y eso va a ser un conflicto, un motivo de lidiar con alguna persona, algún interés de otra gente. Nosotros le dijimos, vamos a donarle, o en todo caso vamos a poner a nombre de una fundación, pero de ninguna manera, ¿verdad?, eso puede ser destinado a la reforma agraria porque nuestra ley lo prohíbe. El juicio de Sucapión se plantea contra la Industrial Paraguaya, que era la propietaria de las tierras. La Industrial Paraguaya se allana a la demanda en el año 2005, es decir, en el mismo año en que se planteó, nosotros le citamos a la propietaria se allanó a la demanda, y en el mismo año nosotros iniciamos ya las tramitaciones legales ante la ASEAN para que sea declarada reserva. En ningún momento dijimos que queremos quedarnos con la propiedad. Luego, el Estado interviene más adelante y plantea un incidente de nulidad de autuaciones. Pierde el incidente de nulidad de autuaciones, el Estado apela a la resolución y se va a la Cámara de Saltos del Guairá. Ante la Cámara de Saltos del Guairá, el Estado desiste de la apelación, con lo cual el juicio quedó concluido y quedó firme y ejecutoriado como para que Campos Morombí proceda a cumplir la finalidad que siempre le dio la ley a esa propiedad, que sea declarada reserva. Sin embargo, el Estado, ya con otros, digamos, huéspedes de turno, vuelve a reiniciar este conflicto. Entonces plantean una acción autónoma de nulidad y luego dice el presidente Franco que este es un lugar que es para los campesinos. Nosotros le dijimos al presidente Franco que nosotros no queríamos de ninguna manera tener un conflicto con el Estado, que nosotros le transferiríamos todos nuestros derechos, pero que le hacíamos especial mención de que es una propiedad que no puede ser destinada a la reforma agraria. El Estado no acepta nuestro ofrecimiento, nosotros entonces planteamos que se le dé a una fundación del cual a todo pulmón, que es una fundación que a todas luces trabaja por el medio ambiente, sea la encargada de capitanear este tema, y que también conjuntamente con este objetivo nosotros queríamos hacer la donación de una propiedad que teníamos también para una escuela agrícola. El rol del Estado en este conflicto es clave, según señala el representante de Campos Morombí. El Estado no quiere asumir su rol negligente, porque nosotros nos enteramos ya con posterioridad de que existía un decreto en cuya virtud la Industrial Paraguaya le donaba 2.000 hectáreas de tierras en Curuguatí. No estaba definido el lugar. Y luego, cuando terminó el juicio en cuya virtud Campos Morombí le gana el juicio a la Industrial Paraguaya y se pone a nombre de Campos Morombí, y Campos Morombí lo quiere poner como reserva, no usarlo, no quedarse con la propiedad, entonces aparece el Estado oponiéndose a eso. Y nuevamente lo hace con miles de negligencias, ¿verdad? Entonces, para dejar esta situación concluida, Campos Morombí le dice al Estado, señores, Estado, le vamos a transferir los títulos que nosotros tenemos sobre esa propiedad porque no queremos conflictos con nuestros compatriotas. Pero sepan ustedes que esa propiedad que ustedes le están diciendo a los campesinos que es para la reforma agraria, no puede ser objeto de reforma agraria, porque el destino de la propiedad
está sellada por la ley que dice que no se pueden talar árboles, que no se pueden actuar sobre cursos de agua, y el Estado nos responde, ¿verdad? Nosotros no queremos ese, vamos a recuperar esas tierras para los campesinos. Se instala la mentira, y la mentira solamente te puede llevar a estas situaciones de desgracia. Se siembra el odio, el resentimiento, y por culpa de esa siembra de odio y resentimiento, entonces se han cosechado muertes. Y nosotros sentimos, lamentablemente, porque el dolor también es nuestro, ¿verdad?, de que eso haya ocurrido con campesinos humildes, que muchos de ellos fueron utilizados. La Industrial Paraguaya nunca concretó ningún tipo de donación a favor del Estado paraguayo sobre Marinas Cue. Cuando Campos Morumbi gana el juicio a la Industrial Paraguaya, y el título nunca se pudo inscribir porque por medidas cautelares se impidieron. Entonces la propiedad sigue estando en manos privadas, la Industrial Paraguaya, lo que demuestra de que la propiedad nunca fue pública. Nosotros lo que hicimos es denunciamos la invasión de inmuebles finca 72, finca 252, finca 1352, finca 72, como dije, y también la finca 258 y 259. Es decir, y también Marina Cue, basado en el hecho de que ahí se constituirían, digamos, a hacer tala de árboles y compañía, ¿verdad? Eso está claramente en la denuncia. De la responsable. Más eso. Lo que van a plantar, pueden estar ahí a plantar y la gente tiene que permanecer, no pueden estar todos en esa parte. Ellos saben, ¿no? Porque es de escena de crimen. Se trata de... Yo voy a acusar a la encapuchada que el año pasado, el 15 a coger pendiente por a la encapuchada. Todavía la policía local o oye, petamos, la pena de inteligencia, me la pibúa, petuya, capacitar, vaya nadie. El comisario ya llega, Pero yo, pues, vengo, estaba dejando, no le venía más. No, yo pongo yo, tengo pequeta. Sí, no, yo entiendo perfectamente. Hay que explicarle bien, nomás no es para rozar con nadie, nada. Solamente para estar, para que ellos también sabemos en qué situación ellos están también, claro. Nos ponemos en el lugar de ellos también. Y por eso que entran sin problemas. Sí, eso van a entrar, van a plantar y después para poder salir otra vez. No está lo nuestro, sí, permiso. Nuestro ánimo de impedir nada. La Ponandinha depois vai para o Nandilho mais nada. Então já ia ficar ao contrário. A qual se ia o homem. Hacemos un movimiento. Cambio de horario y medio de la ya ocupamos la. Ando como en la pasada. No, ocupamos en día. Una vergüenza para hoy. Yo utilizaba la fuerza represiva, yo utilizaba a favor de los capitalistas y anda necesitado Diego de proteger.
Se coordinó con el jefe de policía. Ellos dijeron que iban a plantar las plantas que tienen, que después ellos iban a salir. Pero no hay un tiempo determinado que usted... No se le dio, no, así como por ejemplo una hora, o sea, media hora. Tengo entendido que... Ustedes estaban esperando como para hacer ese procedimiento nomás, no era ningún procedimiento de gente que iba a quedarse acá o cómo calcularon ustedes el procedimiento. No, nosotros lo que coordinamos con ellos que ellos iban a entrar, nos pidieron para entrar, le pidió al fiscal, el fiscal que da, el fiscal el que da, él es el que da permiso, nosotros dependemos de él, si él dice que no se entra. Pero él dice que se podía entrar y después plantar, hacer un acto simbólico que ellos dijeron que iban a hacer y después salir. Ustedes ya no están dispuestos a enfrentarse tampoco para otro Curuguatí acá en él. No, y sí, es que justamente por eso que allá ni siquiera se le permitió a nadie, se le cateó, todos entraron, porque tenemos una buenísima relación con la gente, por lo menos con los organizadores locales. Compañero Adolfo Castro, Nerera Peroñotita con planta significaba una nueva vida. Planta o significaba una nueva vida que al mismo tiempo había de ir el triunfo del campesinado sin tierra, el triunfo de la reforma agraria contra el latifundio, sus defensores y sus asesinos. Ciano Ortega, presente. Presente. Ortega, presente. Ciano Ortega, presente. Ciano Ortega, presente. Solamente también la de luego pata la hora en baja. Y punto de por y peaje no huevimos. Va simbolizante en Guanaco lugar cuá. Una planta más amigo con una pina año te dice la pues huevo. Sí, es que lo reproducita. Es que ahora cojate significado de que no mames. Hoy ya presente hoy. Mañana como momento va a simbolizar con acto ya pueda. Se va a simbolizar ya ten será siempre onja vivo, onja presente. Para simbolizar con planta porque pea o me está fruto ore la familia o incluye o me jamás fruto al estado y familia juventud es que aquí pea Pepico mismo a peixa uta a la policía o nota PM. Ore no aroya ya la ore familia cueva o ave dore coi arma solamente herramientas de trabajo va a poseer o policía o masacrar se o ya atropellar se joga encapuchado con ana ya esa policía encapuchado o policía se familia o torturada pues se familia o presente a esa jova pero dar coi rencor gente